Contactos entre bordes de placas. Son los límites de dos placas que se mueven una hacia la otra. Bordes convergentes. Por lo general, una de las dos placas se hunde bajo el manto, destruyéndose su litosfera y reduciendo así su tamaño. En el contacto entre ambas placas se forman profundas fosas. La otra placa se levanta y se arruga, formando una cordillera. La fusión de la placa que se hunde produce magma, los que origina una gran actividad volcánica en estas zonas. Contactos entre bordes de placas. Bordes divergentes. Entre ambas placas se forma una grieta, de la que sale material fundido del magma. Así se forma nueva litosfera. Al formarse nueva litosfera, ambas placas aumentan de tamaño. Son límites de placas que se rozan, al moverse en la misma dirección y distinto sentido. Bordes con movimiento lateral o transformantes. Al desplazarse una en sentido contrario de la otra, en estos bordes ni se crea ni se destruye litosfera y se mantiene el tamaño de las placas. En estos bordes no suele darse actividad volcánica, pero sí una intensa actividad sísmica. Así se produce un terremoto. Se producen fuerzas tectónicas debido al desplazamiento de las placas. Se acumula tensión en las rocas que se resisten a desplazarse o a romperse. Finalmente, cuando las rocas no soportan más tensión, se rompen o desplazan bruscamente, produciendo un terremoto. El hipocentro es el lugar de la litosfera donde se origina el terremoto. El epicentro es el lugar de la superficie que cae justo sobre el hipocentro, y allí donde el terremoto tiene su máxima intensidad. 1, 2, 3, 4. El terremoto alcanza la superficie terrestre. Actividad sísmica y bordes de placa. Las zonas del mundo con mayor actividad sísmica son aquellas que se sitúan cercanas a los bordes de las placas litosféricas, como se puede observar en el mapa. Actividad sísmica. La actividad sísmica en España se sitúa sobre todo al sur peninsular. Esto se debe a que en esta zona las placas eurasiática y africana entran en contacto. Actividad sísmica en España. Frecuencia e intensidad de la actividad sísmica. Baja. Alta. Así se mide la fuerza de un seísmo. La intensidad de un terremoto mide los efectos que éste produce. Se mide mediante la escala de Mercalli. La magnitud de un seísmo mide la energía liberada por el terremoto. Se mide mediante la escala de Richter. Un terremoto mide los efectos que éste produce. Es una medida subjetiva y se mide mediante la escala de Mercalli. La de un terremoto mide los efectos que éste produce. Es una medida subjetiva y se mide mediante la escala de Mercalli. Intensidad y magnitud. Este produce. Es una medida subjetiva y se mide mediante la intensidad de un terremoto. Tiene 12 grados. Escala de Mercalli. Escala de Mercalli. Mide la magnitud de un seísmo. Asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto. Los terremotos más devastadores presentan magnitudes cercanas a 9. Por ejemplo, el terremoto de Japón 2011 tuvo un valor de 8,8 en la escala de Richter. Escala de Mercalli. Escala de Richter. Los mapas de riesgo sísmico. De momento no es posible saber dónde y cuándo se producirá un terremoto. Por ello, se crean mapas de riesgo como medida de prevención. Los mapas de riesgo representan las áreas de la Tierra donde se han producido más terremotos, y donde, por tanto, es más probable que se vuelvan a producir seísmos. Por lo general, en estos mapas se usa un patrón de color, que se vuelve más intenso a medida que en la zona se hayan producido más terremotos y estos hayan sido más intensos. La prevención del riesgo sísmico. Mapa de riesgo sísmico en España. Para confeccionar un mapa de riesgo sísmico de España, lo primero es averiguar dónde y con qué frecuencia e intensidad se han dado terremotos en nuestro país. Una vez hemos averiguado las zonas donde se dan seísmos con más frecuencia y su intensidad, podemos pasar a elaborar un mapa de riesgo sísmico. Terremotos históricos. Terremotos históricos.
La mañana del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1755, se produjo uno de los seísmos más catastróficos que se recuerdan en Europa occidental. El seísmo tuvo una magnitud que se calcula entre 8,5 y 9 en la escala Richter. Se llegó a sentir en zonas tan alejadas como los Estados Unidos. En la misma ciudad de Lisboa, acabó con la vida de 90.000 personas y destruyó en torno al 85% de los edificios de la ciudad, incluyendo palacios, bibliotecas. Terremoto de Lisboa, 1755. En España los efectos fueron también apreciables, provocándose daños y derrumbes en numerosos edificios, entre ellos castillos, iglesias y catedrales. Se produjeron numerosas muertes, sobre todo en las costas de Cádiz y Huelva, debido a los tsunamis provocados, y se desviaron cauces de ríos. Terremotos históricos. El 18 de abril de 1906, se produjo uno de los desastres naturales más famosos en la historia de Estados Unidos, cuando un seísmo de 7,8 grados en la escala Richter sacudió la ciudad de San Francisco. Además, tras el terremoto se propagó un enorme incendio, que tardó 3 días en ser apagado por completo. En un principio se contabilizaron 478 muertos, pero parece ser que en realidad debieron ser unos 3.000. Curiosamente, el incendio que sucedió al terremoto causó más víctimas que el seísmo en sí. Terremoto de San Francisco, 1906. Terremotos históricos. El terremoto de Kanto sacudió Japón. El 1 de septiembre de 1923. El terremoto arrasó una de las zonas más pobladas del país, que incluye la ciudad de Yokohama, pero sobre todo la capital, Tokio. El seísmo tuvo una magnitud de 7,8 en la escala Richter, y dejó más de 100.000 muertos entre el temblor y las decenas de incendios que se propagaron por toda la ciudad. Terremoto de Kanto, 1923. Terremotos históricos. El 22 de mayo de 1960, la localidad chilena de Valdivia pasó a la historia por producirse allí el mayor terremoto jamás registrado. Dicho terremoto alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala Richter, provocando cambios drásticos en la geografía del lugar y el hundimiento de grandes zonas de la ciudad a 4 metros bajo el nivel del mar. Tal fue la magnitud del terremoto, que se sintió en todo el cono sur de Sudamérica. El terremoto ocasionó un tsunami que afectó a las islas Hawái e incluso a las lejanas islas de Japón. Terremoto de Valdivia, 1960. Terremotos históricos. El 27 de marzo de 1964, se produjo en Alaska el mayor terremoto registrado en Norteamérica de la historia. El terremoto afectó a varias localidades de Alaska, incluyendo su mayor ciudad, Anchorage, donde dañó y derribó algunos de los edificios de su centro. Terremoto de Alaska 1964. Lo más curioso es que debido a la baja población de Alaska, y la hora a la que se produjo con la gente fuera de lugares de estudio y trabajo, el terremoto tan solo causó 128 víctimas, de las cuales 110 se debían a tsunamis provocados por el seísmo, algunas en zonas tan alejadas como California. Terremotos históricos. El 26 de diciembre de 2004 se produjo un devastador terremoto con epicentro en la costa oeste de Sumatra, siendo uno de los desastres naturales más mortíferos que se han registrado. Dicho terremoto, con una magnitud que se calcula entre 9,1 y 9,3 en la escala Richter, provocó enormes tsunamis que arrasaron las costas de prácticamente todos los países bañados por el Índico, llegando a zonas tan alejadas como Somalia y Sudáfrica. Terremoto del Océano Índico, 2004. Las devastadoras noticias, que para colmo coincidieron con las fechas navideñas, causaron una reacción humanitaria a nivel mundial. Enormes cantidades de dinero fueron donadas por personas de todo el mundo para ayudas a los países afectados.